Bueno, quiero tener la continuidad del pensamiento que nuestro hermano Elías predicó la semana pasada en mi ausencia, igualmente correlacionándolo con la serie que hemos estado llevando estos últimos días, últimas semanas, en hechos que transforman, acciones que transforman. Y teniendo estos dos pensamientos en sí, correlacionándolos, continuamos con nuestra serie Hechos que transforman. El título de mi enseñanza es Una gran responsabilidad. Y el texto base se encuentra en Jeremías, capítulo 29, versículo 4 y 7, que dice de la siguiente manera: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, escuche bien, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Esa expresión es muy clave para lo que vamos a hablar. Él dice, el que hice, yo lo hice. Yo los transporté de Jerusalén a Babilonia. Versículo 7. Procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Quiero dejar un pensamiento central, como siempre lo hago cada domingo, en su mente y en su corazón. Amada familia Forney en español, Dios, escuche bien, nos ha traído a esta nación con un propósito. El día de hoy agradeceremos a Dios por sus bendiciones. Vamos a interceder por las autoridades, los tres poderes representados en la nación: el legislativo, ejecutivo, el judicial, todo lo que tiene que ver con el orden de una nación, de un pueblo. Y también nos comprometeremos como familia espiritual, como familias, a preparar futuras generaciones para amar, para servir y bendecir a la nación en la cual nosotros estamos viviendo con una cosmovisión bíblica. Es importante, amada familia Forney en español, que usted y yo estemos conscientes de esta gran verdad. Es Dios que nos ha traído a esta nación. Es Dios quien aprobó los planes para estar en esta nación. Y no solamente eso, sino que Dios nos ha traído aquí. Nos ha bendecido con familia, con generaciones futuras, pero tenemos una gran responsabilidad de educar a nuestras generaciones a amar y servir la tierra en la cual el Señor nos ha puesto. Y como introducción quiero decir lo siguiente. Cada año, millones de personas celebran el 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Para muchos es una fecha de reuniones familiares, compañerismo, música, comida, fuegos artificiales. Pero detrás de cada celebración hay una historia que vale la pena recordar. Que la Declaración de la Independencia del año 1776 afirma que todos los seres humanos fueron creados iguales y que han sido dotados por su creador de ciertos derechos que no pueden ser quebrantados, que no pueden ser intransferibles. Uno de ellos podemos mencionar la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Escuche bien, la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Aunque este documento está basado en las Escrituras, no reemplaza a la Biblia y la autoridad de ella.
ni convierte a una nación en perfecta. Sí refleja una cosmovisión profunda, arraigada en la tradición judeocristiana. Hablando de los derechos humanos. Y los derechos humanos, amada familia Fon en español, solamente provienen de Dios y no de los gobiernos. El derecho humano viene directamente de Dios porque Él es el creador del ser humano. Y Él ha plasmado en él la virtud y la libertad también de escoger, ser libre en busca del cumplimiento de su ser. Pero entendemos la historia desde Génesis, que aunque Dios lo había creado en esa magnitud, el hombre decidió no creerle a Dios. El hombre decidió buscar su felicidad por su propia cuenta. Y aquí cada uno de nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la primera familia que ha sido afectada todas las generaciones hasta el día de hoy y que serán siendo afectadas nuestras generaciones futuras por la desobediencia y el pecado que separa de Dios. Pero Dios nos creó así. Y Dios aún en este momento nos da la libertad de poder levantar nuestra mirada a la cruz, al Calvario, arrepentirnos y volver de disfrutar la comunión que teníamos al principio como humanidad con el Padre. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, hemos sido dotados con esa libertad. Usted tiene libertad para escoger el bien o el mal. Usted tiene la libertad en cualquier aflicción de disfrutar, descansar en el Señor o preocuparse, angustiarse. Usted tiene la libertad de poner su mirada en lo que usted desee. Cuando estudiamos o leemos o escuchamos acerca de la historia de los Estados Unidos, descubrimos contradicciones y también pecados vergonzosos en esta nación. Ejemplo, la esclavitud, la discriminación, las injusticias que vemos constantemente. El reconocer, amada familia Fon en español, la influencia de principios bíblicos en los fundamentos de sus declaraciones de independencia. Eso no implica negar esos errores y esos pecados que esta nación ha acarreado. Más bien, nos recuerda el día de hoy que toda nación necesita volver continuamente a la justicia y a la verdad de Dios. Aunque vivimos en una nación que 250 años se fundaron en principios bíblicos, eso no nos da a saber a nosotros que es una nación que no tenga la tendencia a desviarse. Usted puede. Esta nación no es perfecta. Nuestras naciones, nuestros pueblos no son perfectos. Y la razón de ello es porque han puesto su mirada en lo equivocado. Vivimos en generaciones, vivimos bajo gobernaturas, gobiernos, presidentes, gobernantes, que escuchan las palabras que escuchó el Señor Jesús cuando estaba en sus 40 días orando y ayunando, que Satanás viene y se presenta y le dice: si me adoras, te doy todo esto. Si me adoras, si me rindes culto, te daré todo esto. Déjame decirte, y se los he dicho, Satanás tiene el poder para darte poder y darte riqueza, pero eso no quiere decir que viene de parte de Dios. Se lo ofreció al Señor Jesús, pero el Señor Jesús sabía y dice: no lo necesito. Yo soy el creador de todo lo que existe. Y aún es creador del mismo Satanás, que dará cuentas en el tiempo final a su creador. Así que, amada familia Fon en español, nosotros somos hispanos. Tenemos que estar conscientes de que Dios nos trajo a este país
y que es el plan perfecto de Dios, igualmente, y nos ha bendecido en este país, y este país no es perfecto, sus gobiernos no son perfectos, pero entendemos la razón de su depravación. ¿Por qué? Porque si no han conocido del amor de Cristo, se van a desviar en cada decisión que ellos tomen. Amada familia, Fon en español. Como hispanos, muchos llegamos a esta nación en busca de oportunidades, seguridad y un mejor futuro para nuestras familias. Sin embargo, debemos comprender que Dios nunca mueve a su pueblo por accidente. Si tú estás aquí, tú no estás aquí por accidente, tú no estás aquí porque tomaste esa decisión, es porque Dios lo permitió. Tenemos que estar conscientes de esa gran bondad. Así como llevó a José a Egipto, vendido y acusado falsamente. José fue olvidado, pero Dios estaba trasladando a José hacia Egipto. Parecía una historia no muy agradable, pero Dios estaba escribiendo la historia. Tal vez tú te encuentras el día de hoy y miras que tu historia no está siendo muy agradable. Deja que Dios siga escribiendo tu historia. Así como llevó Daniel a Babilonia, y en medio de la fidelidad de Daniel, esa fidelidad fue probada. Tú puedes decir, yo amo a Dios, sirvo al Señor, pero ahora tu fe está siendo confrontada. Recuerda de Daniel, aún en medio de la fidelidad, él fue probado. Y es muy fácil decirle al Señor, Señor, si yo te he sido fiel, ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué esta amenaza hacia mi vida? Pero Dios sigue escribiendo la historia como la escribió la de Daniel. Así como dispersó la iglesia primitiva, de acuerdo al libro de los Hechos, para extender el evangelio, esa dispersión prevaleció hasta el día de hoy, y esa dispersión de la iglesia de hoy seguirá creciendo hasta los confines de la tierra. El deseo de Dios es que muchos y que todo el mundo conociera y escuchara el evangelio de salvación, pero era necesario salir, y es Dios quien nos conduce, el Dios quien nos lleva. Hoy Dios nos ha permitido que estemos aquí, amada familia. No solamente para trabajar, no solamente para prosperar, sino Dios nos ha traído aquí a cada uno de nosotros para hacer una bendición para esta nación. El problema de nosotros es cómo nosotros nos miramos. ¿Cómo se mira usted el día de hoy? ¿Cómo se mira usted el día de hoy? Conforme usted se mire y de acuerdo a esa visión que usted tiene, son sus acciones. Conforme usted se visualiza en esta nación, son sus declaraciones. Conforme usted se visualiza en esta nación, son sus temores. Dios no lo ha traído aquí para trabajar duro, de domingo a domingo, de lunes a lunes. No, Dios no te ha traído aquí para prosperarte. No, ese no es el seguir la felicidad. Es trabajar, pero que Dios esté con nosotros. Es ser prosperado, pero que Dios continúe con nosotros. De acuerdo a cómo usted se visualiza en esta nación, es de acuerdo a cómo usted va a actuar y cómo usted va a educar a sus nuevas generaciones. Primer punto que quiero dejar en su mente, en su corazón es: seamos agradecidos a Dios por permitirnos vivir en esta nación. Amada familia, Fon en español, agradezcamos a Dios por vivir en esta nación. Conozco personas que viven en esta nación y maldicen esta nación, pero no quieren regresarse a sus países porque está peor que aquí. Tenemos que aprender a bendecir esta nación en la cual usted y yo vivimos. Puse como en base Jeremías, la escritura de Jeremías 29, versículo 4 y 7, que hace la declaración a través del profeta Jeremías, Dios hablando, a través del profeta les dice procurar la paz de la ciudad.
Y si usted y yo podemos entender el contexto, cuando Jeremías escribió estas declaraciones, podemos entender y darle más valor a estas palabras. El pueblo de Israel había sido exiliado, había sido sacado de su nación de Jerusalén y había sido exiliado hacia Babilonia. Y no simplemente había sido exiliado hacia Babilonia, sino que, sino que sus gobernantes eran lo peor. Nabucodonosor, lo peor. Aún así, Dios le dice al pueblo que había sido exiliado: yo los saqué de Jerusalén y los llevé a Babilonia. Fui yo, y si yo los saqué, yo tendré cuidado de ustedes. Si Dios nos ha traído de nuestras naciones, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, y nos ha establecido en esta tierra, Él tendrá cuidado de nosotros. ¿Cuánto puede decir gracias, Señor? Si usted y yo estamos aquí, es porque a Dios le ha placido. Y Él seguirá teniendo cuidado de nosotros. Pero hay una gran responsabilidad. Procurad. En otras palabras, estar al pendiente, estar atentos todo el tiempo. Mirar la oportunidad de cómo tú puedes producir paz a esta nación. El pueblo de Israel, como dije al principio, vivía bajo un gobierno extranjero. No era el gobierno ideal, no compartía los mismos valores, los principios morales. No estaba de acuerdo, claro, con todas las decisiones que ellos tomaban porque era tierra extranjera. Sin embargo, Dios nunca les dijo: maldigan esa nación. Al contrario, les dijo: busquen su bienestar, porque soy yo quien los ha traído. Nosotros también, amada familia Foni en español, vivimos tiempos difíciles como vivió el pueblo de Israel. Vivimos en una nación extranjera. Tal vez somos perseguidos, tal vez somos discriminados, tal vez vivamos en gobiernos y personas en autoridad que actúen con orgullo, injusticia o con intereses personales. Pero sabemos de que las autoridades humanas se equivocan. Por lo tanto, nuestra esperanza no está depositada en un partido político izquierdista o derecha, ni en la economía de un país. Nuestra esperanza está depositada en aquel que nos dijo: yo los he sacado, yo los he trasladado y yo tendré cuidado de ustedes. Yo descanso en esa promesa y siempre lo he descansado en ello. Amada familia Foni en español, quiero dejar esto en su corazón y en su mente. Tenemos esa gran responsabilidad de bendecir esta nación. Como creyentes y representantes del reino de los cielos, debemos distinguirnos en estas dos cosas. Los errores de algunos gobernantes y segundo, en los principios por los cuales Dios ha permitido que la nación se levante. Nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Si esta nación fue establecida en principios bíblicos, pero también entendemos que sus gobernantes son gobernantes que no conocen ni tienen el temor de Dios. Y lo voy a hacer muy simple, muy sencillo. Usted y yo conocemos el bien y el mal. Y lamentablemente aún así seguimos haciendo el mal. Los gobernantes conocen el bien y el mal, pero también deciden hacer el mal. Por eso Dios nos dice: bendecid el lugar donde yo los he llevado. A lo largo de la historia de esta nación, muchos de sus primeros líderes reconocieron públicamente la dependencia en Dios y promovieron valores, como lo hemos aprendido, con la libertad de conciencia, la dignidad de las personas y la responsabilidad moral. Esos ideales han influenciado, aunque no querramos aceptarlo profundamente, en la identidad de este país. Aunque no siempre hayamos vivido o no haya vivido este gobierno de una manera coherente,
con lo que había sido establecido. Por eso, amada familia, Foro en Español, entendiendo que el hombre es perverso, que los gobiernos se desvían, nosotros no dependemos de un partido político, no dependemos de un individuo, nosotros dependemos del reino de los cielos. Y cuando nosotros entendemos esa verdad, entonces nosotros podemos dar gracias a Dios por la nación en la cual nosotros estamos viviendo, en la cual nosotros nos estamos alimentando. Por eso debemos dar gracias. Gracias porque aquí encontramos libertad para congregarnos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el hecho de que usted venga a un lugar como este, tenga la libertad de adorar al Señor, debemos dar gracias a Dios. Mire, a veces no lo entendemos. Tenemos esta libertad y no nos importa. Tenemos la libertad de reunirnos y la gente no le interesa. ¿Ir a la iglesia para qué? Aún siendo creyentes, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué pasar tiempo ahí? Pero yo quiero darle la oportunidad a usted que pueda decir: Señor, gracias por la libertad de congregarnos. ¿Puedes levantar tu mano ahí? ¿Puedes decirle al Señor? No lo haga porque yo se lo estoy diciendo. Si no lo siente, no lo haga. Simple y sencillo. Pero si usted no siente agradecer a Dios por la oportunidad de reunirse, no lo haga. Pero yo sí doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poderme reunir. Y no solamente eso, tenemos aire acondicionado, hermanos. Tenemos libertad para predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Agradeces a Dios porque Dios te da el privilegio de predicar el Evangelio? ¿Agradeces a Dios porque Dios te da la oportunidad de ser luz y sal en tu trabajo? ¿Tus compañeros saben que tú eres creyente? ¿Miran la diferencia entre tú y ellos? ¿Das gracias a Dios por esta libertad que tienes? Libertad para educar a nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes le han dado gracias a Dios, Señor? Gracias por la educación. Y no simplemente orar por la educación, orar por aquellos que educan a nuestros hijos. Estar al pendiente, ¿quién está educando a nuestros hijos? Libertad para enviar misioneros. En esta última convención que yo estuve, se enviaron nos representan 2,237 misioneros alrededor del mundo. Este último año es lo que se ha enviado. Tenemos la libertad para enviar misioneros. Como familia espiritual, yo quiero experimentar esa hermosa bendición que como familia espiritual nosotros podamos ser esa fuerza a una hispana latina de poder enviar personas que puedan predicar el Evangelio. Que cuando tú puedas ver tu negocio siendo prosperado, que cuando tu sueño, tu ilusión de ser empresario sea una realidad, tenga una cosmovisión bíblica de expandir el reino de los cielos a través de tus finanzas. ¿Cuántos pueden decirle: Señor, usa mis finanzas? A veces decimos: Señor, si tú me bendicieres más, probablemente hiciere más por ti. Si no eres fiel en lo poco, en lo mucho no vas a ser fiel. Si no eres fiel en los $10, no vas a ser fiel en los $1,000. Si no eres fiel en los $1,000, no vas a ser fiel en los $100,000. Si no eres fiel en los $100,000, no vas a ser fiel en los millones. Todo empieza con algo pequeño. Tenemos esa libertad. Escuche bien, mis amados hermanos. Como muchos cristianos alrededor del mundo hoy mismo están arriesgando sus vidas para hacer lo que nosotros hacemos cada domingo. Cuando yo escribía esta frase, yo decía: Señor, abre mis ojos para que pueda entender esta gran verdad. Nosotros, cuando tenemos la oportunidad de reunirnos, hay hermanitos, hermanitas, jóvenes, niños que están arriesgando su vida por congregarse o verse y estar juntos. Nosotros tenemos el privilegio de vernos, disfrutarnos, abrazarnos. Hay hermanos nuestros que están en países que no tienen la libertad de poderse ver y abrazarse. Puedes levantar tus manos y decir: Señor, gracias por esta hermosa familia. Eso nos lleva al segundo punto. Y es
oremos por esta nación y por sus autoridades. No simplemente agradecer por esta nación, sino orar por ellos. Según Timoteo 2, 1 y 2, también habla y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas por los reyes y por los que están en eminencia. Pablo, mis amados hermanos, escribió estas palabras a Timoteo cuando él iniciaba su ministerio pastoral, cuando un gobernador, un emperador en ese tiempo perseguía a los cristianos. El emperador Nerón, históricamente, usted puede ir a ver la historia en ese tiempo, años 60, 65 por ahí. Nerón era tan cruel que él encendió Roma y culpó a los cristianos y los castigó y los encendía y los ponía como lumbreras en el camino. En ese preciso momento, en esa situación, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: enseña a la iglesia, enseña a los creyentes que hagan rogativas por Nerón. Desafiantes palabras. Estas palabras fueron dirigidas en momentos difíciles, en momentos donde nosotros sentimos como seres humanos maldecir, donde nosotros preferimos que pase la locomotora por arriba de las personas, que son siendo crueles en relación a nuestra vida, a nuestra familia. Pero Pablo le dice: en el reino de los cielos no es así. Los que hemos conocido y hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús, hay que orar. Dice: y exhorto ante todo que se hagan rogativas por los reyes y por todos los que están en eminencia. O sea, no de vez en cuando, constantemente hacer oraciones a favor de ellos. Pablo nunca le dijo: hablen mal de Nerón, oren a Dios para que Nerón sea comido por gusanos, para que sea devorado por las bestias. No, él dice: oren por él. Pablo escribe estas palabras cuando la iglesia sufría y cuando la iglesia no entendía la razón del porqué. Pablo dijo: oren por él. ¿Por qué le dijo oren por él? Le voy a decir por qué. Porque solamente Dios tiene el poder, la autoridad de cambiar corazones. Solo Dios tiene el poder y la autoridad de abrir puertas y cerrar puertas. Solo Dios tiene el poder para llenarnos de gracia y de favor delante de las personas y delante de las autoridades. Orad por las autoridades para que el Señor nos dé gracia a cada uno de nosotros y podamos ser de bendición. Solo Dios puede hacerlo. Y nosotros como inmigrantes, como latinos, como hispanos, necesitamos orar por los líderes de estas naciones. Necesitamos orar por ellos. Pedirle al Señor: Señor, cambia el corazón de ellos, cambia el sentir de ellos. Cierra puertas donde ellos quieran dañar y abre las puertas de bendición. Oremos para que el Señor nos dé favor. Así como cuando cuando el pueblo de Israel, salió de Egipto. Y que al final Egipto decía: no, que no se vayan, que se regresen porque los necesitamos. Oremos para que se podamos escuchar esas exclamaciones. Son los hispanos que están construyendo esta nación. Son los cristianos que están construyendo las vías de conducirnos en este país. Son los hispanos los que están generando ingreso en la economía de este país. Que no se vayan, son esenciales. ¿Cuántos pueden decir: Señor, que así sea? Que Dios conceda gracia ante las autoridades, tanto ejecutivas, legislativas y judiciales, sobre aquellos que ejecutan, sobre aquellos que crean leyes. Que haya sabiduría para crear leyes favorables a los inmigrantes. Oremos por las autoridades. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por las autoridades? Oremos para que el Señor les dé gracia, sabiduría y ellos puedan traer leyes favorables hacia los inmigrantes. Que haya justicia.
como la que experimentó José en Egipto. Que haya misericordia como lo que sucedió en el pueblo de Israel con Egipto. Que las leyes protejan la expansión, si puedo llamarlo así, física del amor hacia Dios. En otras palabras, que haya leyes que puedan motivar a la iglesia a seguir adelante y cumpliendo su propósito. Que sea Dios preservando la paz de esta nación. Oremos por la paz de esta nación. Porque como decía Jeremías, cuando la nación vive en paz, la iglesia puede cumplir mejor su misión. No hemos sido llamados a criticar, somos llamados a interceder. Y esto que voy a decir, lo resalté en mis notas. Cada oración de la iglesia tiene más poder que mis publicaciones de enojo, de ira en las redes sociales. Cuántas veces yo he querido escribir algo ahí. Yo sé que ustedes no, a mí sí me dan ganas. Y me di cuenta, ¿de qué me sirve escribir, sacar mi enojo y que alguien más lo vea que ni me conoce ni le interesa? Mejor me voy a acercar a aquel que todo lo sabe y al que todo lo puede. Orar y interceder sabiendo que Él responde nuestras oraciones. Así que cuando usted vea un post ahí y la sangre le empiece a hervir, pon tu mirada en Cristo. Cuando escuches noticias, cuando escuches un gobernante hablar, cuando escuches si tú quieres arder de ira y de coraje, levanta tu mirada a aquel que te pastorea. Cristo Jesús. Tercero, rápidamente, enseñemos a nuestros hijos a amar y servir esta nación. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Muchos de nuestros hijos nacieron en esta nación. Otros llegaron pequeños a esta nación. Ahora ellos hablan inglés y no comprenden mucho español. No sabuquí. Ellos hablan el inglés. Disfrutan la educación académica. El futuro de trabajar está aquí en esta nación para ellos. El futuro de ellos está profundamente ligado a esta nación. Pero tenemos que educar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos los principios de la palabra del Señor. Amar a esta nación, servir a esta nación, interceder a esta nación. La pregunta es, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos hasta el día de hoy? ¿Qué te escuchan? ¿Cómo reaccionas a lo que no es favorable a tu vida, a tu familia? ¿Los estás invitando a seguir y confiando en el Señor? ¿O los estás llevando a dudar del amor y la provisión y el poder de Dios? ¿Qué es lo que tú haces en los momentos difíciles? ¿Tomas la actitud de unirlos y decir, mis hijos, mis hijas, amada esposa, amada familia, hemos escuchado esto, pero llevemos nuestra queja hacia el juez justo como vimos el domingo pasado? Enseñemos a nuestros hijos, no solamente que deban de aprender el idioma, una profesión, sino también necesitamos enseñar a nuestras generaciones a ser agradecidos. No solo deben conocer esta cultura o nuestra cultura latina, norteamericana, también deben conocer la historia del Salvador que transforma vidas y generaciones. También debemos contar la historia de aquel que nos amó y que está dispuesto a amarlos a ellos, perdonar sus pecados y cambiar su futuro igualmente. No solamente enseñar a nuestros hijos a que deben de buscar el éxito, sino que deben de entender que Dios los llama a influir para Cristo donde sea que ellos estudien, trabajen o sirvan. No simplemente enseñarles que sean médicos, que sean ingenieros, que sean licenciados, sino que en medio de esa profesión Dios sea glorificado y Cristo Jesús sea conocido en medio de su trabajo. Somos llamados a levantar una generación que diga, amo esta nación, respeto sus autoridades,
trabajo con excelencia, pago mis impuestos, sirvo a mi comunidad y sobre todo amo predicar el evangelio en esta nación. Porque el mejor ciudadano, escuche bien, amada familia Forn en español, es aquel cuyo corazón le pertenece a Cristo primero. Jesús dijo, Mateo 5, 13 al 16, parafraseando, vosotros sois la sal. No dice, escapen del mundo. Dijo, transformen, preserven y sanen este mundo. Dios nos ha traído aquí, amada familia Forn en español. Estamos aquí porque Dios le ha placido. Mira, el medio que tú llegaste, Dios lo abrió, Dios te cuidó y te trajo. ¿Por qué no sigues confiando en el Señor? ¿Por qué no sigues esperando en Él? Concluyo con esto. Quizás nunca imaginaste vivir en los Estados Unidos. Yo no me imaginaba vivir en Estados Unidos. Como muchos de ustedes, yo dije, voy a ir a trabajar duro, voy a hacer algo en mi país y me voy a regresar y voy a vivir tranquilo por acá. Yo no pensaba vivir en los Estados Unidos. De hecho, yo vine a los Estados Unidos oyendo del llamado al ministerio, pensando de que Dios no estaba en los Estados Unidos. Y miren lo que estoy haciendo, disfrutando de mi llamado, del propósito que tenía para mi vida. Vosotros sois la sal. ¿Cómo te miras tú? ¿Cómo te miras en esta nación? ¿Te miras como la sal de esta tierra? ¿Te miras como la sal de esta nación, de esta comunidad? ¿Cómo te miras? Así te mira Dios. Él te dice, tú eres la sal, tú eres la luz. Yo te puse y te traje con un propósito. Es que estás muy enfocado en tu trabajo, mi hijo, mi hija. Es que estás muy enfocado en tus propios planes, en tus propias agendas. No, no es así. Yo te traje, pero tengo un propósito. El propósito es de, primero, que me conozcas a mí, que dependas de mí, para que puedas enseñar a otros que me conozcan y puedan depender de mí. Dios ya había escrito tu historia y sigue escribiendo tu historia. Nunca te imaginaste vivir en los Estados Unidos, pero Dios sí lo vio. Él escribió tu historia antes de que nacieras. Te conservó en tu niñez y tu juventud y te conduzco hasta aquí. Y si te trajo hasta aquí, continuará cuidando de ti. No solo para tener una mejor economía, no solo para comprar una casa, no solo para que tengas hijos y aprendan otro idioma. Te trajo aquí para ser un embajador del reino de los cielos. ¿Cómo te ves tú en esta nación? Me veo como embajador del reino de los cielos. ¿Cómo te ves en este mundo? Me veo como la sal y la luz de este mundo, de esta tierra. Es como Dios te ve. ¿Puedes creerlo tú el día de hoy? La mejor manera de honrar esta nación no es simplemente ondeando una bandera. Es participar con nuestro voto en las elecciones. Pero lo más tremendo es vivir una vida que refleje a Cristo en nuestra comunidad y en nuestros trabajos. Mi llamado final pastoral es el siguiente. Hoy quiero invitarte, amada familia Forn en español, a responder de tres maneras. Primero, demos gracias a Dios por esta nación y por la oportunidad que nos ha concedido de vivir en esta nación. Segundo, vamos a comprometernos a orar de manera constante por el presidente de la nación, cualquiera que sea, el gobernante del estado, los jueces, las fuerzas del orden, los legisladores y todas las autoridades, sin importar nuestras diferencias políticas, aunque en la iglesia no debería de haber partido político. Somos la familia de Cristo, pero somos humanos. Para que Dios nos conceda sabiduría, justicia y temor en Él. Tercero, hagamos un pacto delante del Señor de enseñar a nuestros hijos, nietos, tataranietos, a amar
a esta nación desde una perspectiva bíblica, respetando las leyes, sirviendo a la comunidad, trabajando con excelencia y proclamando el Evangelio de Jesucristo. Amada familia Forni en español, el futuro de los Estados Unidos no depende únicamente de sus instituciones, de su gobierno. También depende de hombres y mujeres transformados por Cristo, que vivan como sal y luz en medio de la sociedad. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que use la iglesia hispana como instrumento para un avivamiento espiritual en esta nación y el mundo entero. Y para que la expansión de su reino llegue hasta lo último de la tierra. Que nuestro Padre eterno, amada familia Forni en español, tenga cuidado de cada uno de nosotros, de cada familia representada y cada miembro de la familia Forni en español. Mi oración es constantemente hacia cada uno de ustedes: Señor, guárdalos, protégelos, consérvalos, presérvalos, para que tu nombre sea glorificado.